Compañeros, buenas tardes. Vamos a abordar esta tarde el tema de la producción mercantil. Este tema forma parte de la corriente objetiva de la economía. La producción mercantil se define como la organización económica de la sociedad en la que los productos se destinan para el cambio. Para comprender de mejor manera esta definición de producción mercantil, vamos a hacer una diferencia entre las categorías bien, producto y mercancía. En economía denominamos bien a todo objeto útil. Prácticamente nos encontramos inmersos en un universo de bienes. Así la luz del sol, el aire que respiramos, el marcador que tengo en la mano, la ropa que llevo puesta, etc. De estos bienes que mencioné, algunos nos los proporciona la naturaleza, como por ejemplo la luz del sol, pero otros son elaborados por el ser humano. Por ejemplo, este marcador que tengo en la mano. Ahora, la categoría producto se refiere también a los objetos útiles, pero que son resultado del trabajo humano. De manera que el término producto significa algo que es elaborado por el ser humano. Precisamente por eso se denomina producto. De manera que el aire que respiramos no es un producto. Por el contrario, la luz eléctrica, esta sí es elaborada por el ser humano y por lo tanto es un producto. Ahora, la categoría mercancía tiene las siguientes características. Es un objeto útil, es resultado del trabajo humano y además se destina para el cambio, para la venta. Por ejemplo, si en una fábrica de zapatos o en un taller de zapatería un trabajador elabora un par de zapatos, este par de zapatos es un bien, es un objeto útil. Este par de zapatos a la vez es resultado del trabajo humano, por lo tanto es un objeto útil, es un bien y es un producto. Si este par de zapatos se destina para que lo use quien lo elaboró, entonces se queda como producto. Pero si este par de zapatos se destina para venderlos, entonces, o se destinan para venderlos, ese par de zapatos se destina para venderlos, entonces se convierte en una mercancía. Este par de zapatos que se pone a la venta es una mercancía. Es también un producto y a la vez es un bien. Entonces ya nosotros tenemos un concepto de mercancía, objeto útil, resultado del trabajo, se destina para el cambio. De manera entonces que la producción mercantil también puede llamarse producción de mercancías. Es una producción de mercancías.
Existen dos tipos de producción mercantil: la producción mercantil simple y la producción mercantil capitalista. La producción mercantil simple ha servido de base para el surgimiento de la producción mercantil capitalista. Vamos inicialmente a hablar de la producción mercantil simple y vamos a analizar cada una de sus características. Primero hay que tomar en cuenta que la producción mercantil simple aparece desde el modo de producción esclavista, a la par de las haciendas, que eran grandes extensiones de tierra propiedad de una familia. A la par de ellas habían pequeñas extensiones de tierra, había pequeños propietarios de tierra que eran los campesinos, y en las ciudades también había pequeños propietarios de talleres artesanales, de manera que la producción mercantil simple la desarrollan los campesinos y los artesanos. En la medida que hablemos de la producción mercantil simple, nos vamos a referir al campesino, y creo que es un tema muy importante. Una primera característica de la producción mercantil simple es que se basa en el trabajo, como dije anteriormente, de campesinos y artesanos. Estos campesinos y artesanos son pequeños propietarios de medios de producción. Un campesino es propietario de una pequeña parcela de tierra, también es propietario de las herramientas e instrumentos que sirven para laborar la tierra, así también son propietarios de los insumos para producir la tierra. En el taller artesanal, los artesanos son propietarios de las materias primas, de las herramientas, de las máquinas, y una cosa importante es que tanto el campesino como el artesano trabajan directamente, unos en su parcela de tierra y otros en el taller artesanal. Por lo tanto, estos productores mercantiles simples no utilizan fuerza de trabajo ajena asalariada. Los productos que elaboran les pertenecen. Por otro lado, también parte de la producción, o a veces toda la producción, se destina para el cambio, para la venta, y precisamente por eso esta producción recibe el nombre de mercantil. En este caso es una producción mercantil simple. Ahora, los productos de los artesanos y de los campesinos se destinan para el cambio, se destinan para la venta, porque ellos necesitan otros bienes para poder satisfacer otras necesidades. Para poder adquirir otros bienes, tienen que vender su producción, parte de ella, de manera que el fin de la producción mercantil simple es la satisfacción de las necesidades, es el consumo. La producción mercantil simple se desarrolla durante la época esclavista, se amplía en la época feudal. Ahora, en la medida que aparece la producción mercantil capitalista, este tipo de producción mercantil simple tiende a desaparecer.
Ahora vamos a hablar de la producción mercantil capitalista. Se desarrolla sobre la base de la producción mercantil simple. Aparece en el periodo final del feudalismo, cuando la producción mercantil simple ha alcanzado su máximo desarrollo. Las características de este tipo de producción mercantil son las siguientes. En primer lugar, se basa en el trabajo directo de los obreros asalariados. El empresario capitalista propietario de los medios de producción dirige, administra, gestiona el proceso de producción y contrata fuerza de trabajo ajena, compra fuerza de trabajo a cambio de un salario. Por otro lado, los productos pertenecen al propietario de los medios de producción, no pertenecen al trabajador directo, o sea, al obrero asalariado. Por otra parte, la producción se destina para la venta. La producción tiene como fin venderse, porque el fin último de la producción mercantil capitalista es la obtención de una ganancia. Quien invierte en medios de producción, quien invierte en medios de trabajo, en materias primas y auxiliares, espera obtener una ganancia. En la producción mercantil capitalista va absorbiendo a la producción mercantil simple. En la medida que avanza la producción mercantil capitalista, la producción mercantil desaparece. Va desapareciendo la producción campesina y va desapareciendo la producción artesanal. Cuando aparece la producción mercantil capitalista, esta se va ampliando consecutivamente y va absorbiendo a la producción campesina y la producción artesanal, que es una producción mercantil simple precapitalista. De manera que en un sistema capitalista desarrollado, la producción mercantil capitalista absorbe toda la producción mercantil y prácticamente desaparece la producción campesina y la producción artesanal. Ahora, como el sistema capitalista no se desarrolla de una manera igual en todos los países, existen países en donde el capitalismo se encuentra poco desarrollado, se encuentra atrasado, se encuentra subdesarrollado. Es el caso de Guatemala. Por lo tanto, en nuestros países existe todavía mucha producción campesina y mucha producción artesanal. Como señalé anteriormente, un campesino es una persona que trabaja en el campo, pero no todo trabajador del campo es un campesino. Un campesino es un pequeño propietario de tierra que compra sus aperos de labranza, que compra las materias primas y auxiliares para trabajar la tierra, y además él mismo trabaja la tierra y utiliza también a su familia, a sus hijos, muy frecuentemente. Ahora, como en los países nuestros el capitalismo no se ha desarrollado lo suficiente, entonces
la producción capitalista no puede absorber a toda la fuerza de trabajo existente en el país. Las empresas capitalistas dan trabajo formal a cerca de un 25% de la población económicamente activa, mientras que cerca de un 70 a un 71% trabaja en condiciones de informalidad, se encuentra en este sector formal. Y el 70% de la PEA lo hace en el sector informal. Y se le llama también en situación de subempleo. Y según datos oficiales, cerca del 5% o menos de la población está en situación de desempleo abierto. De manera que la gran cantidad de la fuerza de trabajo es absorbida por el sector informal. Ahora, debido a ese atraso capitalista, los campesinos migran durante ciertas épocas del año hacia las fincas de agroexportación que dan trabajo asalariado para las épocas de siembra y principalmente de cosecha, y el resto de tiempo regresan nuevamente a sus parcelas a seguir trabajando la tierra para poder subsistir. Cuando trabajan en las fincas son obreros asalariados, son obreros agrícolas asalariados, mientras que cuando están trabajando en sus parcelas son campesinos. Por otro lado, debido a que el sector formal no puede absorber a gran porción de la fuerza de trabajo, existe mucha migración en el país. Existen básicamente dos tipos de migración. Una migración interna, voy a hacerles aquí un resumen. Una migración interna que normalmente se realiza del área rural al área urbana. Pero también hay una migración del área rural al área rural, de ciertos sectores del área rural hacia territorios de atracción migrante, siempre en el área rural. Y por otro lado también hay una migración externa, principalmente hacia los Estados Unidos. De manera que estos fenómenos se dan precisamente por causas estructurales de la economía nacional, y parte de ello también es el atraso en el sistema capitalista, que no se ha desarrollado lo suficiente y no puede absorber una gran porción de la fuerza de trabajo. De manera que gran parte del sector informal realizan su trabajo en el campo, realizan un trabajo campesino, y también en las ciudades o en las áreas urbanas realizan un trabajo artesanal. Estas son fuentes muy importantes en el país de un trabajo de carácter informal. Nos toca desarrollar el tema de la mercancía
y sus propiedades. Estos temas, como dije anteriormente, forman parte de la teoría objetiva. Anteriormente señalamos que una mercancía es un objeto útil, es resultado del trabajo y además se destina para la venta. Una mercancía, en primer lugar, es un objeto externo. En el sistema capitalista, la producción de mercancías se generaliza. Toda la producción se destina para el cambio. Los medios de producción, los productos del trabajo y hasta la fuerza de trabajo se convierten en mercancías. Repito, la producción de mercancías se generaliza. Es como un gran arsenal, un gran almacén de mercancías, es como un mar de mercancías. Y la mercancía es su unidad fundamental. La mercancía es como la célula del sistema capitalista. Es como una gota de agua dentro de un mar. De manera que para conocer las propiedades del mar, pues se necesita inicialmente conocer las propiedades de esa gota que es la mercancía. Toda mercancía tiene tres propiedades: valor de uso, valor y valor de cambio. Vamos inicialmente a referirnos al valor de uso. Como dije inicialmente, la mercancía se encuentra ahí en el mundo real. Es un objeto externo, es además un objeto que es capaz de satisfacer necesidades humanas. Por lo tanto, es un objeto que tiene utilidad. La utilidad de ese objeto lo convierte en un valor de uso. De manera que este marcador es útil, tiene utilidad y por lo tanto este marcador tiene valor de uso o es un valor de uso. Puede expresarse de las dos maneras. Es un objeto útil, por lo tanto es un valor de uso. Aquí vamos a añadir otro concepto a nuestro glosario económico. Anteriormente señalamos que todo objeto útil recibe el nombre de bien. Ahora también a los objetos útiles les vamos a llamar valores de uso. De manera que este marcador es un bien, es un objeto útil, es un valor de uso. Pero a la vez también podemos decir que este objeto tiene utilidad y por lo tanto tiene valor de uso. O al decir que tiene valor de uso, estamos diciendo que tiene utilidad. Para la teoría objetiva, la utilidad de un objeto depende de sus propiedades físicas y químicas, depende de la materialidad misma del objeto. Así, por ejemplo, este marcador es útil porque está constituido por cilindros de plástico que puede guardar una tinta, una mecha, puede taparse. Por otro lado, esa tinta tiene ciertas propiedades que pueden adherirse, puede adherirse a esta superficie, a este pizarrón, y al mismo tiempo puede ser borrado. Esta utilidad depende de estas propiedades del objeto. Ahora, para la corriente objetiva, también la riqueza material de una sociedad está constituida por los valores de uso.
Una sociedad rica o muy rica es la que produce muchos valores de uso. Además de eso, los valores de uso siempre se expresan en una determinada cantidad y se utilizan medidas. Así decimos un par de zapatos, decimos una docena de huevos, decimos una mano de naranja, decimos una yarda de tela, decimos 10 metros de terreno, de manera que los valores de uso siempre se van a expresar en una determinada cantidad.